el estudio del día de hoy. Bueno, les recuerdo que estamos estudiando el libro o la carta del apóstol Pablo a los romanos, y esta carta consta de estos 16 capítulos. Hoy día vamos a terminar el capítulo 5, y estamos haciendo un estudio sistemático, es decir, estamos tratando de ir versículo a versículo para no profundamente sistemático, pero sí tratando de no saltarnos ningún versículo, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día es la segunda parte del capítulo 5, que va desde el versículo 12 hasta el 21. Recuerden ustedes que lo que trató la primera parte del versículo 5, ¿se recuerdan qué es lo que era? La primera parte del capítulo 5, perdón. Exacto, justificados pues por la fe. Ya. Y además que ese era el versículo que hay que memorizar. Bien. Ya. Recuerden ustedes que los primeros capítulos es para desnudar la realidad del ser humano en cuanto a su condición de pecador, en cuanto también a al juicio justo de Dios sobre la humanidad, y también Pablo después enfoca directamente en los judíos, que tenían dos pilares para de alguna manera sentir que eran salvos, por hablarlo en terminología nuestra actual, ¿no es cierto? Uno era la circuncisión y el otro era ser los depositarios de la ley, ¿ya? Pero ni lo uno ni lo otro en sí eran lo que Dios consideraba, ¿no es cierto?, como el acto que salva a un ser humano, siempre ha sido por la fe. Recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que la circuncisión es una señal externa, como cualquier señal externa que significa algo, pero solamente el conocer ese algo es lo que va a darnos la dimensión real. Por ejemplo, alguien puede, decía yo en la mañana, andar con un anillo y bueno, y es una señal externa de que está casado, por decir una cosa, ¿no es cierto? Pero eso no dice nada más, es solamente una señal externa, no habla del compromiso, no habla de ni siquiera de cómo es como esposo, como esposa, como papá, en fin, ninguna cosa, solamente es eso, una señal externa. Ya podría no estar, ¿me entiende? Y no invalida el hecho de que uno estuviese casado. El compromiso, claro. Entonces, la circuncisión es más o menos lo mismo. Y ya el capítulo 5, la primera parte del versículo 1 al 11, ¿no es cierto?, nos habla de la primera o el primer gran fruto de esta salvación, de esta imputación, de esta justificación, que es el capítulo 3 de Romanos, ¿no es cierto?, que somos justificados gratuitamente por la fe en Jesucristo, quien fue puesto como propiciación por nuestros pecados. Y entonces el primer fruto de eso a favor nuestro es que estamos en paz con Dios, ¿ya? Y empezamos a entender nosotros también una serie de conclusiones que van siempre en un carácter, digamos, de contraparte, ¿no es cierto? Habla de los que están en paz con Dios, por lo tanto, el otro grupo está en guerra contra Dios, ¿no es cierto? Nosotros somos llamados ahora amigos de Dios, los otros son enemigos de Dios, y así sucesivamente, dejando cada vez más en claro a través de la enseñanza de esta carta la existencia de solamente dos situaciones que son aplicables a los dos tipos de personas que Dios reconoce en este mundo, que son sus hijos y los hijos de Satanás. Esa es la verdad cruda, ¿no es cierto?, que muchas veces se trata de maquillar, pero que es imposible de maquillar, porque efectivamente es así como Dios lo ve, y es así como Dios lo enseña también. Ahora, del versículo 12 al 21, vamos a hablar de dos herencias, ¿no es cierto?, que son bien patentes ahí, que es primero la herencia adámica y la herencia de Cristo, que también es llamado el segundo Adán. ¿Ya? ¿Quién quiere leer, por favor? Del 12 al 21, hasta el final del capítulo. ¿Ya? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero
donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, vino la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más que los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si con la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado no abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Ya, entonces ahí tenemos todo un relato que también nos va a hablar de estos dos contrastes, ¿no es cierto? Por uno entra el pecado, por otro, ¿no es cierto?, se perdona el pecado. Por uno, los hombres heredamos la muerte y por otro heredamos la vida. Y comienza este contraste entre la herencia adámica y la herencia de Cristo. La palabra herencia que nosotros estamos estudiando, ¿no es cierto?, ¿qué connotación tiene la palabra herencia? ¿Qué significa una herencia? Algo que se traspasa, ¿no es cierto? Nosotros normalmente tenemos, cuando hablamos, cuando se nos dice o se nos dice la palabra herencia, normalmente nosotros lo asociamos con algo positivo, o sea, alguien que recibió una herencia, ¿no es cierto? Exacto, eso también es importante, pero no solamente tiene un carácter positivo, sino que también tiene un carácter negativo. Y en ambos casos nosotros no tenemos una injerencia en eso, sino que es algo que solamente recibimos, ¿ya? Algo que solamente recibimos. Por lo tanto, la herencia es algo, y cuando es una herencia de carácter, por ejemplo, genético, no tenemos cómo eliminar eso, sino que es algo que solamente podemos recibir y algo con lo cual tenemos que vivir. ¿Ya? No hay otra alternativa. No importa que nosotros lo neguemos, no importa que nos tratemos de abstraer de la situación, pero es una realidad de la cual no podemos escapar. ¿Ya? Entonces, esta herencia adámica, que está en el versículo 12, y ahora analizamos el versículo 12, dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ya, entonces, ¿cuál es la herencia que vemos ahí? ¿Cómo podríamos eso describirlo a la luz del concepto de la herencia? El pecado hecho por un hombre. ¿Ya? Por el primer hombre que era Adán, y eso fue transmitido a todos. ¿Ya? ¿No es cierto? Es sencillo de entender. No es difícil de entender, pero por supuesto que contra esto es lo que lucha el hombre, el ser humano caído. Para nosotros, hoy día es una realidad el hecho de que por causa de Adán, ¿no es cierto?, todos los seres humanos recibimos ¿qué cosa? La muerte. La paga del pecado, dice, es muerte. La palabra pecado, que es la palabra hamartia, ¿no es cierto?, significa un estado permanente, es una condición intrínseca, o sea, es algo que yo de lo cual no me lo puedo quitar. No me lo puedo quitar. ¿Ya? Y de esa condición intrínseca es que se deriva la capacidad para pecar. Por lo tanto, el ser humano no es pecador porque peca. Peca porque es pecador. O sea, la condición es lo que... Por eso es que el ser humano, aunque no haga nada, aunque se encierre en una pieza de 2x2 y no salga nunca de ese lugar y no mire nada, se saque los ojos, todo lo que sea, igual es pecador, porque es una condición intrínseca. Por eso es que
todo lo que el ser humano ha tratado de hacer a lo largo de la historia para escapar de esta condición, siempre es tendiente a hacer algo que alivie, ¿no es cierto?, esa situación o que de alguna manera lo acerque a una solución, ¿ya? Entonces, exactamente lo mismo. Una guagua de pecho es tan pecadora como tú, como yo. No ha desplegado todo su potencial, pero tiene exactamente la misma condición, ¿ya? Entonces, por eso es que los niños no son angelitos, los ángeles son ángeles, los niños son niños. ¿Ya? Uy, el angelito. Entonces, el pecado, aunque comienza no con el ser humano, recuerden que el pecado no comienza en la tierra, comienza en el cielo. ¿No es cierto? El pecado comienza en el cielo. Adán lo introduce en la historia humana y en la genética humana, pero el pecado nace en el cielo con la rebelión de Adán y el tercio de los ángeles del cielo. Perdón, Satanás. Adán, Satanás. Primera de Juan 3:8 nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso también lo vamos a ver más en profundidad el día domingo, porque el concepto vale decir, alguien que no ha sido redimido por la sangre de Cristo no tiene otro destino que pecar. No tiene otro destino que pecar. Su condición lo empuja inevitablemente, inexorablemente a pecar. ¿Ya? Por eso es que dice el apóstol Pablo, que lo vamos a ver también, que somos o éramos esclavos del pecado. No podíamos hacer otra cosa que pecar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que se gesta esto? En Génesis 2:17. Pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Ya, recuerden ustedes, ahí está, todavía Dios no crea a Eva, por eso es que el responsable es Adán, aunque Eva es la que inició el proceso, Adán es el que permitió y el que no obstruyó. Entonces dice, el árbol de la ciencia, las dos con C, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, este famoso árbol de la ciencia del bien y el mal, la palabra ciencia, recuerden ustedes que en el pensamiento y la escritura hebrea, los conceptos son conceptos que engloban mucho, ¿no es cierto? El griego podía separar en compartimentos, pero cuando el hebreo decía ciencia, no solo hablaba de la capacidad de conocer algo, ¿no es cierto? Conocer o conocimiento o información, sino que también en el pensamiento hebreo estaba el concepto del dominio. Vale decir que el árbol de la ciencia del bien y el mal no solamente tenía información que llegaría, sino que además la capacidad de dominar esa información, ¿ya? No es que el hombre no sepa lo que es bueno y lo que es malo. El ser humano no tiene, porque es un ser creado, dominio sobre eso. ¿Me entienden? ¿Se entiende eso? No tiene la capacidad de manejar esto, de ejercer... ¿Cómo? Es como si la maldad lo atrapara. Claro, lo que pasa es que está hecho para conocer el bien y el mal y no para dominarlo, porque el bien y el mal, el ser humano tiene que obedecer sobre un estándar del bien y el mal, que es un estándar dado por Dios y tiene características siempre absolutas. ¿Estamos? Entonces no es que no supiera esto, sino que no estaba esto. Esto solo es de Dios. Entonces, en el momento en que el ser humano pecó, que Adán pecó, por supuesto que conoció, pero se separó de quien tiene el dominio. Por lo tanto, el ser humano comenzó a transitar desde la verdad absoluta, ¿hacia dónde? Hacia el relativismo.
Entonces el ser humano hoy día establece el bien y el mal en base a una concepción relativa, a una concepción cambiante. Lo que fue verdad ayer puede que hoy no lo sea. Y de hecho es así. Lo que era pecado hace 20 años atrás, hoy día es una conducta aceptable. Ese es el concepto del relativismo que está marcado por el entorno y también por el progreso del pecado. Esto no es que de una verdad absoluta al día siguiente los seres humanos se volvieron relativos. Esto es el proceso del progreso del pecado, que es finalmente el alejamiento de Dios. En la medida en que el ser humano se va alejando de Dios, en todo orden de cosas, aumenta el progreso o progresa el pecado y la mentalidad pecaminosa. Por ejemplo, por poner un ejemplo, nunca antes en la historia humana había habido una concepción filosófica, moral, ¿no es cierto?, y biológica como la que existe el día de hoy, que está marcada por 3 personajes satánicos, ¿no es cierto? El primero es Darwin, hijo de un pastor presbiteriano. Freud, judío. Nietzsche, judío. Este dijo, no hay nada más. Antes de esto, todos los científicos, todos tenían una creencia, no necesariamente bíblica, pero a lo menos una creencia de que existía vida después de la muerte. ¿Ya? Y eso determinaba mucho del comportamiento moral de la época. Pero cuando aparece esto que venimos de los animales, entonces esto va de la mano con el concepto relativista, absolutamente. Porque entonces yo no tengo responsabilidades en el fondo sobre mis actos porque soy un animal, ¿no es cierto?, en proceso de mejorar. ¿Quién podría acusarme de que algo está bien o está mal si es parte del proceso evolutivo? ¿Ya? Freud dijo que todos nuestros problemas no eran espirituales, sino que eran de carácter psicológico, principalmente porque se venía, recuerden ustedes, de una generación completamente traumada en lo sexual. ¿Ya? Entonces, a la medida que el ser humano se liberara de eso, entonces podría realmente alcanzar la felicidad. Y Nietzsche dijo que Dios no existía y que todas las razas que no fueran las arias, recuerden, no apellido Arias, sino que Aria de Ario, ¿ya?, eran inferiores, y Nietzsche, recuerden ustedes que Hitler, ¿no es cierto?, usa o se inspira en los escritos de Nietzsche para crear la raza superior, a partir del concepto del superhombre, ¿ya? Entonces todo esto es lo que hace, cambia completamente la visión de todo lo que hasta ese entonces era una verdad relativamente absoluta y lo transforma en algo completamente relativo, ¿no es cierto? Y además cambia y permea no solamente el pensamiento filosófico, sino que permea la educación, entre comillas, toda la educación estatal, toda la educación de todos los países está marcado por esto, ¿no es cierto? El pensamiento científico, entre comillas, está marcado por esto. El pensamiento político está marcado por esto. Todo está marcado por esto, pero principalmente el concepto de la educación. El modelo educativo que tiene Occidente viene de, diríamos nosotros, Oriente. Son todas las... Cuando yo hice el diplomado en educación, y el diplomado de educación lo que hace es te enseña todas las corrientes educativas, dónde viene, ¿no es cierto? Y finalmente, todo el modelo educativo que tenemos nosotros en Occidente y en el mundo proviene del sistema del gobierno o de los gobiernos totalitarios, donde la idea era hacer un ciudadano tipo, que pensara, ¿no es cierto?, y que fuera formado desde chico en un programa donde llegara a ser muy similar al otro en su forma de pensar en todas las cosas, el ciudadano tipo. ¿Ya? Entonces, por eso es que, por ejemplo, en nuestro país estamos hablando de la reforma educacional,
en el fondo el concepto de la reforma educacional es un concepto sin pie ni cabeza, porque lo único que ha apuntado es a si alguien paga o no paga, ¿cierto? Nunca se ha hablado de los contenidos, nunca se ha hablado de eso. Y está probado que los contenidos son una basura, por lo menos en la enseñanza media, por el hecho de que si una persona, si un joven quiere optar a una carrera universitaria,
Y ya el capítulo 5, la primera parte del versículo 1 al 11, ¿no es cierto?, nos habla de la primera o el primer gran fruto de esta salvación, de esta imputación, de esta justificación que dice el capítulo 3 de Romanos, ¿no es cierto?, que somos justificados gratuitamente por la fe en Jesucristo, quien fue puesto como propiciación por nuestros pecados. Y entonces el primer fruto de eso a favor nuestro es que estamos en paz con Dios, ¿ya? Y empezamos a entender nosotros también una serie de versículo 12 hasta el 21. Recuerden ustedes que lo que trató la primera parte del versículo 5, ¿se recuerdan qué es lo que era? La primera parte del capítulo 5, perdón. Exacto, justificados pues por la fe. Ya. Y además que ese era el versículo que hay que memorizar. Bien. Ya. Recuerden ustedes que los primeros capítulos es para desnudar la realidad del ser humano en cuanto a su condición de pecador, en cuanto también a al juicio justo de Dios sobre la humanidad, y también Pablo después enfoca directamente en los judíos que tenían dos pilares para de alguna manera sentir que eran salvos, por hablarlo en terminología nuestra actual, ¿no es cierto? Uno era la circuncisión y el otro era ser los depositarios de la ley, ¿ya? Pero ni lo uno ni lo otro en sí eran lo que Dios consideraba, ¿no es cierto?, como el acto que salva a un ser humano, siempre ha sido por la fe. Recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que la circuncisión, el estudio del día de hoy. Bueno, les recuerdo que estamos estudiando el libro o la carta del apóstol Pablo a los romanos, y esta carta consta de estos 16 capítulos. Hoy día vamos a terminar el capítulo 5, y estamos haciendo un estudio sistemático, es decir, estamos tratando de ir versículo a versículo para no profundamente sistemático, pero sí tratando de no saltarnos ningún versículo, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día es la segunda parte del capítulo 5, que va desde que es una señal externa, como cualquier señal externa que significa algo, pero solamente el conocer ese algo es lo que va a darnos la dimensión real. Por ejemplo, alguien puede, decía yo en la mañana, andar con un anillo y bueno, y es una señal externa de que está casado, por decir una cosa, ¿no es cierto? Pero eso no dice nada más, es solamente una señal externa, no habla del compromiso, no habla de ni siquiera de cómo es como esposo, como esposa, como papá, en fin, ninguna cosa, solamente es eso, una señal externa. Ya podría no estar, ¿me entiende? Y no invalida el hecho de que uno estuviese casado, el compromiso, claro. Entonces, la circuncisión es más o menos lo mismo.